Esto es Español para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E, un programa cuyo objetivo es compartir con las y los estudiantes herramientas para el ejercicio de las prácticas sociales del lenguaje. El tema de la clase de hoy es las monografías, así que aprenderemos a elaborar una sobre algún tema de interés. Para ello ya están con nosotros los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Esto es Proyecto E. Comenzamos. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la monografía. Fíjense que tengo un alumno que se llama Pedro y a él le encantan el tema de los murciélagos y está decidido a escribir sobre ello. Le han indicado y me ha comentado que una buena opción que le sugirieron es la monografía. ¿Le podemos ayudar? Bien, ¿qué vamos a necesitar para desarrollar este tema? Lo que vamos a necesitar primero es tener la investigación, la consulta, de preferencia si ya la puedes traer subrayada, sería mucho mejor para que te facilite el desarrollo de este tema. Si hay algún aspecto que te llame la atención, te puedes concentrar precisamente en ese aspecto. ¿Qué vas a necesitar? Pues también vas a necesitar tener algunas fichas temáticas de temas pasados que ya hemos visto cómo se elaboran, también aplicado al tema que quieres desarrollar. Bien, bienvenidos. ¿Qué tal, jóvenes? Les doy la bienvenida otra vez a esta sección donde les voy a explicar un poco acerca del tema que analizaremos en este día. Como ya lo han mencionado previamente, hoy nos enfocaremos en la monografía. ¿Qué es la monografía? Bueno, es un texto académico que tiene el propósito de desarrollar un solo tema, como su nombre lo dice. Precisamente sus etimologías se refieren a eso, el estudio o el tratado de un tema en particular. Ahora, esta monografía siempre va a ser el resultado de una investigación. Previo a ella, tú deberás de conocer a la perfección tu tema. Sin embargo, puedes centrarte, como también ya te lo habían comentado, en algunos aspectos particulares, sobre todo lo que más te interese. Ahora, en este texto en el cual vamos a exponer un tema, tú debes de considerar que tiene 5 partes fundamentales, las cuales son la portada, la introducción, el cuerpo, el cierre y la bibliografía. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, en la portada es la entrada a tu texto, es lo que finalmente va a ver tu lector inicialmente, y en ella debes de poner el título de la monografía con el tema y también tu nombre como autor. Si estás participando con alguna institución en particular, puedes poner el nombre de tu escuela, por ejemplo, se me ocurre. El segundo momento tiene que ver con la introducción. En la introducción tú debes de explicarle a tu lector qué es de lo que va a tratar precisamente el tema. Debes de explicarle cuál propósito persigues, cuál es la estructura del texto que está conociendo y sobre todo para qué le va a servir o por qué puede lograr a través de la consulta. El tercer elemento es el más completo y el más también complejo, puesto que se refiere al cuerpo de la monografía. En él tú vas a explicar todo el tema, lo vas a exponer, debes organizarlo de manera precisa. Para ello puedes organizarlo en incisos o en números para que tu lector pueda encontrar los subtemas que le interesan y discriminar aquello que realmente no va a ocupar para sus trabajos posteriores. No lo dejes de lado. Tenemos la cuarta sección que se refiere al cierre. En el cierre lo que hacemos es dar una breve conclusión o una conclusión general de todo lo que se ha analizado. Es tu oportunidad para cerrar con broche de oro todo lo que le has explicado a tu lector y para que no quede ninguna duda, ningún elemento suelto. Por último, recuerda, como hemos venido insistiendo, que la mayoría de los textos tienen una bibliografía. En ella debemos de ingresar los datos de las fuentes consultadas. Si no lo escribes, es plagio. Recuerda que todo aquello que ha escrito alguien más, debemos decir quién lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, para que así también reciba los honores correspondientes. En fin, la monografía es este texto académico que te aseguro que te va a servir mucho, lo puedes encontrar en diferentes lugares y bueno, aventúrate a crear la tuya. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, ahora es tiempo de aplicar la estructura que nos acaban de comentar. Vamos a revisar cuál es el esquema de creación que el día de hoy vamos a aplicar para desarrollar el tema de la monografía. El primer punto es elegir el tema a tratar. Posteriormente, te sugiero elaborar una lista de preguntas del tema. Luego, buscar la información en fuentes diversas. Posteriormente, elaborar las fichas temáticas correspondientes. El siguiente punto sería ordenar esas fichas y redactar el texto. Luego, escribir las referencias de las fuentes de información y por último, releer ese texto y corregir. Vamos a concentrarnos ahorita en el primer punto,
de este esquema de creación que implica elegir el tema. Si tienes la oportunidad de elegir el tema, busca un tema que te llame la atención, un tema con el cual tú puedas conectar y que te permita abundar, investigar y que te ayude a acrecentar más tu conocimiento acerca del mismo y que puedas satisfacer toda la curiosidad que tengas acerca del mismo. El siguiente punto es hacer una lista de preguntas. Estas preguntas te pueden orientar al momento de que busques ese tema en diversas fuentes, ya sea que requieras acudir a las páginas web o que requieras hacerlo desde libros especializados o libros de temas muy generales acerca de ello. ¿Qué preguntas te pueden orientar? Por ejemplo, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es la importancia? ¿De qué manera se ha desarrollado? Etcétera. Esas preguntas, como muy generales, te pueden ir orientando precisamente para que elabores tu monografía. Procura concentrarte en un solo aspecto, porque si te concentras en varios, puedes perderte al momento de redactarla. Bien, ahora es momento de buscar la información. Para buscar la información te recomiendo que recurras a fuentes fidedignas, a fuentes confiables. ¿A qué me refiero con fuentes confiables? Algunas fuentes, por ejemplo, cualquier persona puede editarla y eso lo convierte en un dato no tan fidedigno o no tan cierto, lo cual provocaría que nuestra monografía contenga datos que son a lo mejor no del todo ciertos. Entonces, ¿qué fuentes te pueden servir? Esas fuentes pueden ser algunas que ya se han especializado precisamente en ese tema. Eso te puede auxiliar muchísimo. Ahora, también verifica quién es el autor del material. A lo mejor, en el caso de los murciélagos, algún biólogo que sea el autor seguramente tendrá toda la autoridad precisamente para hablar de ese tema. Ahora, busca también qué direcciones utilizan esas fuentes, qué referencias han consultado para desarrollar el escrito en la página web o ya sea de manera física en un libro. Ahora, ya que hayas consultado y buscado la información, también te recomiendo que apliques la estrategia de lectura valorativa que hemos visto anteriormente. Recordamos, antes, durante y después de la lectura. ¿Qué hay que hacer antes de la lectura? Pues verificar qué puntos, aspectos, títulos, imágenes se manejan, de qué puede tratar el tema. Durante, te recomiendo hacer por lo menos hasta 2 lecturas, porque en la primera puedes verificar qué palabras no te resultan del todo conocidas, ver de manera global de qué va el texto, y en la segunda lectura, ya que hayas consultado en el diccionario, te puede servir muchísimo porque te permite tener una comprensión global. Bien, ahora, ya que tengas esta lectura realizada y que hayas identificado las ideas principales, vamos a realizar fichas de trabajo. Estas fichas de trabajo ya las hemos trabajado anteriormente. Vamos a recordar un poco en qué consisten estas fichas de trabajo. Recuerda que una ficha de trabajo tiene un tema. También contiene un título, como lo podemos ver aquí. También tienen precisamente el desarrollo como tal, que es aquí, las ideas principales. Esas son las ideas. Cuando estés haciendo tus fichas, recuerda que si estás tomando la información tal cual, hay que utilizar comillas. No se te olvide nunca, porque es de alguna manera de un marcador que nos dice que esa no es idea propia, que es una idea que hemos tomado tal cual de la fuente que acabamos de señalar. Y recuerda nuevamente que hay que también consignar las referencias con los puntos que te hemos también señalado. Por ejemplo, en este caso, como se utilizó un libro, recuerda que se inicia por autor, solamente el apellido, coma, el nombre del autor, únicamente se coloca la inicial en mayúsculas, punto, la fecha entre paréntesis, el nombre del libro de donde lo hemos tomado, la ciudad, el país, la editorial y la página específica donde lo hemos realizado. Bien, ahora el siguiente punto es ya elaborar tu borrador. En este borrador considera los elementos y la estructura que nos comentó el maestro Mejer, que consiste en una portada, una introducción, un cuerpo, cierre y referencias. Nuevamente vamos a incluir las referencias. Ve qué tan importante es que al momento de que las estemos consultando, también las estemos registrando para que después las podamos consignar. Bien, ya una vez que tengas el borrador, te recomiendo que pases a una fase de corrección. Esta fase de corrección te puede ayudar a detectar a lo mejor errores de ortografía, de sintaxis, etc.
Si lo puedes leer a lo mejor en voz alta, te lo recomendaría mucho para que puedas ir identificando todos estos puntos, a lo mejor en los cuales tienes algunas fallas y quede un texto mucho más pulido de tu monografía. Bueno, en esta sección a través del tiempo quiero compartirte un poco acerca de lo que ha sido el desarrollo de, en general, las monografías o el desarrollo de textos académicos a lo largo del tiempo. Tú debes de valorar algo y es que afortunadamente te tocó crecer y estudiar en un tiempo en el cual en la palma de tu mano puedes acceder a un mundo de información. Sin embargo, si tú le preguntas a tus padres o a tus abuelos, te dirán que para poder hacer una investigación, para poder hacer una monografía, tenían que pasar horas completas en la biblioteca o en otros lugares donde pudiera consultarse libros. Te decían, lee, yo leía, yo subrayaba. Bueno, a nosotros y a ti en particular te está tocando otro momento de educación. Así que bueno, yo te puedo decir que los libros de texto que tú manejas de manera cotidiana tienen unos ejemplos excelentes de monografías en los que te puedes sustentar para elaborar la tuya. Recuerda que el diseño dependerá sobre todo del propósito que persiga. Si es un fin académico de secundaria, bueno, no va a ser igual que cuando elabores una monografía en el bachillerato o incluso en la universidad, porque incluso hay en algunos institutos en los que los consideran como un formato para poder obtener un grado. Además, quiero compartirte que el registro de la monografía siempre debe ser formal. Tu lenguaje siempre debe ser preciso, sin dejar de lado alguna malinterpretación o que pueda ser ambiguo para alguien que lo pueda ver. Por último, insistir, no olvides las referencias, porque las referencias es lo que le da la confianza a lo que tú estás produciendo. Así que bueno, ojalá te sirva esta información y nos vemos más adelante. Bien, hemos llegado al momento de palabras que inspiran. En estas palabras que inspiran vamos a abundar un poco más acerca de la confiabilidad y cómo seleccionar las fuentes de información. En general, maestro Mejer, ¿de qué manera usted selecciona su fuente de información? Bueno, considero que debemos de tomar en cuenta algunos elementos. El primero es que cuando un material es impreso, si es un libro de texto o es una enciclopedia u otro volumen de este tipo, siempre pasan por un departamento que es la edición. Ellos se encargan de revisar, de dar lectura, de no permitir que exista ningún error y que sobre todo no haya cuestiones que sean plagiadas, que sean de otra persona y no se esté mencionando. Es en el caso de las publicaciones escritas. Por otro lado, si tú vas a consultar algún artículo en línea, yo sí les recomiendo mucho que verifiquen en primer lugar que tenga un autor. Porque si ustedes consultan el sitio y no menciona el autor, bueno, primera señal de alarma. Es posible que esa información sea falsa o sea de alguien más. Además, si para ser algo más completo, si tiene las referencias al final del artículo, bueno, pues sería mucho mejor porque nos daría mayor certeza, incluso podríamos consultar las fuentes que nos recomienda. Además, yo sí también me permitiría invitarlos a que consulten información de instituciones públicas oficiales, universidades, institutos de investigación nacionales e internacionales que siempre tienen publicaciones a la mano, algunas monográficas y que nos pueden servir para investigar sobre muchos temas. Y sobre todo porque tienen autoridad en el tema, ¿no? Porque bueno, en el caso de las universidades pues tienen diferentes departamentos que a lo mejor se especializan en el tema que ustedes quieren consultar o que quieren investigar para desarrollar su monografía. Efectivamente, es ahí donde podemos obtener muchas ventajas de notar que tenga todos estos elementos. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esta manera de seleccionar precisamente la información y estoy seguro que va a mejorar muchísimo su monografía. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden compartirnos su monografía en el correo que va a aparecer más adelante precisamente en su pantalla y anéxenlo a su carpeta de experiencias. Hasta pronto. Así finalizamos otra emisión de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, los pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los invitamos a que estén con nosotros en la próxima emisión. Muchas gracias.